Desde los estudios de NTC, la red independiente presenta Noticias 1. Esta noche en Noticias 1, emboscado por las disidencias, un camión militar en zona rural de Ituango. 4 soldados murieron y 11 están heridos. Human Rights Watch Américas cuestiona operación militar en Putumayo que dejó 11 muertos, al menos 4 de ellos civiles. Otro desaire del Congreso a las víctimas. En su día no les dieron salón real, sino virtual, con múltiples fallas de operación. Duque ya no habla con la P de Colombia, sino con otras palabras que empiezan por P de Petro. La guerra de Rusia favoreció el carbón del Cerrejón. Este podrá desviar un río para sustituir el mineral que Alemania dejará de comprarle a Putin. Y en los deportes, Mauricio Posada. Mónica, el ciclista colombiano Daniel Martínez de Ineos ganó la Vuelta al País Vasco tras finalizar cuarto en la última etapa. Tolima se unió a Millonarios como los equipos que ya aseguraron cupo entre los 8. Y problemas físicos incidieron en la derrota de Camilo Osorio en semifinales de la Copa Colsanitas. Over the last few hours, I've been able to see quite a lot of your beautiful country. Aquí está, esta es la imagen del día. Boris Johnson y Volodymyr Zelensky, 2 antiguos humoristas de la televisión que ahora, como presidentes de sus respectivos países, recorrieron juntos hoy las calles de Kyiv. El inglés llegó al amanecer, se dejó ver con su colega en las plazas de la ciudad y finalmente se reunió con su gabinete para expresarle que Inglaterra estará con ellos para ganar la guerra y para la reconstrucción posterior. De esta historia hablaremos hoy. Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, Yo Soy la Red Independiente presenta Noticias 1 con Mónica Rodríguez y Mauricio Posada. Buenas noches, queridos backers de Yo Soy la Red Independiente. Queremos recordarles que durante este mes de abril tenemos la gran alianza con la revista Cambio. Con sus donaciones apoyan nuestro trabajo en 2022, reciben la suscripción a la revista por un año y como regalo les enviamos a sus casas el magnífico morral reflectivo de la alianza. En este video les contamos cómo hacerlo. Por cada donación en baki.co/inclinada la red independiente de 230,000 pesos o más, ustedes fortalecerán la labor informativa de Noticias 1. Tendrán la suscripción a la revista Cambio por un año y además recibirán este maravilloso morral reflectivo para que brille siempre nuestra alianza por la verdad. Muchas gracias por elegir la independencia. Y empezamos como en los tiempos del conflicto armado con las antiguas FARC, pero ahora con los reductos que quedaron de ella. Un camión militar fue emboscado en una carretera rural de Ituango, Antioquia. Carlos Cárdenas. Mónica, cuando el camión repleto de soldados pasaba por la vía, explotaron varios artefactos, dejando un saldo trágico de 3 soldados muertos y 11 heridos, uno de ellos grave. Anoche, soldados de la 4ª Brigada del Ejército que se desplazaban en un camión hacia la zona rural de Ituango, Antioquia, fueron emboscados, de acuerdo con las primeras versiones oficiales, por disidentes del antiguo Frente 18 de las desmovilizadas FARC cuando pasaban por la vereda El Cingo. 3 soldados murieron y 11 más sufrieron quemaduras y otras heridas que fueron atendidas en centros asistenciales de Ituango. Uno de ellos está en cuidados intensivos. Según la inteligencia militar, estos son los máximos jefes de la disidencia del desmovilizado Frente 18, presunta responsable del ataque a los militares. Esa organización se encuentra bajo el mando de Erlinson Echavarría Escobar, alias Ramiro. La policía y el comandante de la 7ª División del Ejército, general Juvenal Díaz Mateus, llegaron como reacción al sitio del ataque con el fin de desarrollar una operación de persecución contra alias Ramiro y otros disidentes. Y también para dar con la captura o neutralización en desarrollo de operaciones militares contra alias Ramón o Tres Codos, que fue el bandido que perpetró el atentado contra nuestros soldados. La misión militar, que fue emboscada, iba a apoyar operaciones contra disidencias y también contra la banda criminal Clan del Golfo de alias Otoniel, quien en próximos días será extraditado a Estados Unidos. El investigador de Human Rights Watch, Juan Papier, uno de cuyos equipos estuvo en la vereda Remanso de Puerto Leguízamo, Putumayo, en donde se desarrolló un operativo militar, dudó de la versión oficial según la cual los 11 muertos eran guerrilleros. Patricia Uribe entrevistó a Papier. Juan Papier, investigador de Human Rights Watch, dijo que el ministro de Defensa, Diego Molano, comete una grave imprecisión al insistir en que los 11 muertos que dejó el operativo militar en la vereda El Remanso de Puerto Leguízamo, Putumayo, ocurrido hace unos días, eran guerrilleros de la banda denominada Comando de la Frontera. Según Papier, las evidencias testimoniales, los antecedentes penales y el récord de vida de los 4 muertos demuestran que eran civiles reconocidos en su comunidad. El ministro sigue parapetado en su posición de que aquí todos los muertos
fueron criminales, pero nosotros tenemos evidencias muy sólidas que indican que al menos 4 de ellos eran civiles y nada tenían que ver con el conflicto. Papier desmintió además que en el operativo del pasado 28 de marzo desplegado mientras la comunidad estaba en un bazar para recolectar fondos para cubrir necesidades de sus habitantes, hubiera 4 capturados, como lo afirmó el ministro ese mismo día en su cuenta de Twitter, y que el alto funcionario se refería a unos heridos que fueron llevados al hospital de Puerto Leguízamo y quienes después fueron dados de alta. Aquí no se aplicó el procedimiento de captura, no se les leyó sus derechos. Nada de eso ha ocurrido, a diferencia de lo que dice incorrectamente, falsamente, el ministro de Defensa, Diego Molano. Dijo además que el ministro Molano y el ejército insisten en que se aplicó el derecho internacional humanitario en la parte que autoriza el uso de la fuerza letal contra el enemigo en el marco de un conflicto armado, pero dudó de que este fuera el marco legal adecuado al caso. El gobierno tiene que presentar argumentos muy fuertes para explicarnos por qué aplica aquí el derecho internacional humanitario, a diferencia de los dictámenes que hace el Comité Internacional de la Cruz Roja. Hasta el momento el ministro de Defensa no ha respondido el informe de Human Rights Watch sobre el caso. La versión de los militares sobre el mismo operativo del Putumayo es contraria a la de los veedores de derechos humanos. Según voceros del ejército, las disidencias se camuflan a propósito entre la población civil para escudarse en esta y poder disparar contra los soldados protegiéndose con ellos. La polémica operación que se adelantó en la vereda Alto Remanso de Puerto Leguízamo, Putumayo, hace unos días y en la que murieron 11 personas señaladas por el ejército de pertenecer a una célula de las disidencias de las antiguas FARC, fue respondida por el general Óscar Tobar, jefe del departamento jurídico, con la afirmación de que esos reductos de las exguerrillas están sometiendo a los habitantes civiles de las zonas en que hacen presencia para poder usarlos como disculpa de sus acciones delictivas y para bloquear las operaciones de las Fuerzas Armadas. El objetivo de estas nuevas formas de guerra, de confrontación, que son guerras de quinta generación, advierten que se necesita cooptar la población civil para ponerla en medio de la confrontación. Las fuerzas militares, en su respuesta a los medios de comunicación por las críticas que han llovido debido a que murieron durante el cruce de balas, el presidente de la Junta de Acción Comunal del lugar, su esposa y un menor de edad, reiteraron que hubo combate con hombres armados de las disidencias y no un asalto indiscriminado. Si vemos el herido en combate, vemos los disparos del otro lado de la frontera, vemos que los helicópteros inicialmente recibieron impactos, que la infantería marina cuando iba entrando los hostigaron también, queda totalmente claro con hechos contundentes que hubo un combate desde las 7:20 de la mañana hasta las 9:15, cuando ya llegó el refuerzo y los apoyos. El general Correa, responsable del despliegue militar durante la operación, resaltó que las tropas llegaron hasta ese punto preciso debido a un trabajo previo de inteligencia conjunto entre el ejército y la armada. Se cumple con una misión constitucional. Segundo, hay un blanco lícito identificado por diferentes fuentes y por inteligencia militar, que es un blanco lícito, que es la estructura 48 de la Comisión de Finanzas, repito, liderada por alias Bruno y Ara Managua. La subjefe de Estado Mayor Jurídico de las Fuerzas Militares, general Paulina Leguízamo, por su parte, añadió que la operación de Puerto Leguízamo fue legítima en el marco del derecho internacional humanitario. La Fiscalía adelanta una investigación sobre estos hechos. Aunque la pandemia está terminando y esta ya no es excusa para sesionar en el Capitolio, hoy que se celebró el Día de las Víctimas en ese lugar, el Congreso tomó la decisión de regresar a las sesiones puramente virtuales. Juan Fernando Barona. Mónica, no solo se hizo como en los peores momentos de la pandemia, sino con los peores errores de la virtualidad. Ellos dicen que no era pereza ni decidía por el tema de las víctimas, sino que en el salón en el que estaba planeado están arreglos. El Congreso de la República realizó hoy una sesión plenaria para conmemorar el Día de las Víctimas del Conflicto Armado en el país, que nació bajo la Ley 1448 de 2011. Sin embargo, en esta ocasión, los congresistas decidieron realizar la sesión de manera virtual, dejando prácticamente invisibilizadas a las víctimas que participaron en el evento, algo que fue reclamado. Esta sesión en el Congreso debe hacerse de manera presencial. Los problemas técnicos y de conexión fueron constantes durante el Congreso en pleno, que no pudo escuchar debidamente las peticiones de las víctimas. No está conectado. A pesar de los inconvenientes, algunas víctimas manifestaron sus peticiones a los congresistas, especialmente a los representantes de las 16 curules de paz que estarán a partir de la próxima legislatura. Buscar esas alianzas, esos acercamientos con estos 16 nuevos representantes a la Cámara que van a representar los intereses de las víctimas. Las víctimas aprovecharon la oportunidad para reclamarle al gobierno
el cumplimiento de los acuerdos de paz y la falta de garantías de seguridad para los líderes sociales. A 5 años de la firma del acuerdo de paz se han reconfigurado discursos y prácticas guerreristas que sirven de conflicto para la exacerbación de la violencia en los territorios. Además, le solicitaron a los congresistas que apoyen desde el legislativo a las víctimas del conflicto armado. Desconocer esta realidad y no legislar en consecuencia se traduce en una revictimización de quienes han pagado caro una guerra ajena. Las víctimas de ejecuciones extrajudiciales manifestaron que aunque la JEP reconoció que hay 6.402 casos de los llamados falsos positivos, las organizaciones sociales tienen documentados más crímenes, por lo que le solicitaron que sean escuchados. No es justo que esto se quede ahí, porque son más de 10.000 casos de ejecuciones extrajudiciales en Colombia. Y es ese llamado a ustedes para que por favor de alguna manera no permitan que estos casos se queden en el olvido. Mientras que los congresistas decidieron debatir y conmemorar el Día de las Víctimas del Conflicto desde sus casas, algunos líderes sociales se reunieron en la Plaza de Bolívar para hacer un homenaje a las más de 9 millones de personas que han sido afectadas por el conflicto armado en el país. Colombia, junto con Sudáfrica, Mozambique e Indonesia, fueron escogidos por los alemanes para sustituir las importaciones de carbón ruso de su matriz energética. Ello significó que el Cerrejón, que estaba en proceso de cierre, tomara un nuevo impulso. Ignacio Gómez. Mónica, aunque el presidente colombiano anunció que Alemania se vinculaba a nuestra búsqueda de energías limpias, en la práctica lo que está planteado es que Colombia se vinculará a la generación de energías más sucias en Alemania. En noviembre pasado, cuando el Cerrejón anunció el cierre de su mina en La Guajira, le atribuyó el ocaso de su negocio a la transformación energética. En palabras comunes, la energía del carbón no solo es sucia y obsoleta, sino peligrosa para el planeta. Y consciente de ello, este año Inglaterra, país de origen de la firma propietaria de Cerrejón, dejaría de consumir carbón energético y Colombia cerraría esa mina. Alemania está apostando también con sus empresas de la transformación energética de nuestro país. Pero en sentido contrario a lo anunciado, Iván Duque dijo el miércoles pasado que, luego de recibir una llamada del canciller alemán, ahora es ese país el que necesita carbón colombiano para sustituir el que le dejará de comprar a Rusia como parte de las sanciones de Europa por los crímenes de guerra cometidos durante la invasión a Ucrania. En estos momentos donde países como Alemania necesitan fortalecer su seguridad energética, que podamos aumentar las exportaciones de carbón colombiano hacia allá. La prensa de Berlín también detalló esta semana el endurecimiento de la posición alemana frente a Rusia y la necesidad de reemplazar sus importaciones. El presidente de la Cámara de Importaciones de Carbón, Alexander Betty, anunció que el suministro ruso de carbón será sustituido con los de Estados Unidos, Sudáfrica, Mozambique, Indonesia y Colombia. El agua no se le puede entregar. La llamada entre los mandatarios de Colombia y Alemania sucedió el miércoles de esta semana. Al día siguiente, jueves 7, el gobierno dio por cumplidos los requisitos determinados por la Corte Constitucional para que el Cerrejón pueda cambiar el curso del río Caño Bruno y explorar las vetas que ha descubierto en su lecho. Y así se lo comunicó a las comunidades a las que, según la Corte, debería haberle consultado antes de aprobar el proyecto. ¡Basta ya, Cerrejón! Entre los derechos civiles y la energía por los que lucha todo el planeta y los intereses económicos y el calentamiento global, en La Guajira ganaron estos últimos. La vía libre a la desviación del río en La Guajira se dio a pesar de que la Corte Constitucional se lo había prohibido al Cerrejón por no cumplir con los estándares ambientales ni de relación con la comunidad. El gobierno dijo que ya se habían subsanado esos errores, pero en realidad se denuncia que ni siquiera hubo estudios ambientales. El jueves de esta semana el gobierno le dio vía libre a la empresa carbonífera El Cerrejón de desviar el arroyo Bruno en La Guajira, a pesar de que en 2017 la Corte Constitucional había ordenado suspender esta desviación hasta que cumpliera con los requisitos técnicos y tuviera en cuenta a las comunidades wayú afectadas. La mesa interinstitucional, que tenía unas órdenes por cumplir por parte de la Corte Constitucional, envía un pseudoinforme que pretenden hacer pasar como un estudio
mediante el cual dan por resueltas todas las incertidumbres técnicas. Dentro de las órdenes que estableció la Corte estaba que se tenían que presentar informes y estudios independientes que demostraran que con la desviación del arroyo Bruno no se estaría afectando a la comunidad wayú y a la naturaleza. Según las organizaciones sociales, esto no lo hizo la mesa interinstitucional. No hay unos estudios independientes que cumplan con todas las características que corresponden. Y sobre todo también lo advertimos teniendo en cuenta los pronunciamientos de intervinientes expertos en el marco del proceso judicial. De hecho, las organizaciones sociales como el colectivo José Alvear Restrepo Cajar recordaron que en 2020 funcionarios de la ANLA habían reconocido que no se hicieron estudios técnicos. Nosotros realmente lo que hicimos fue una discusión de ideas al interior de los técnicos de las entidades que conforman la mesa técnica. Eso fue lo que realmente se hizo, más no un estudio técnico de profundidad como tal. Además de no haber tenido un estudio técnico, la mesa interinstitucional tampoco habría consultado a las comunidades afectadas y a las organizaciones sociales. No hay garantías de participación de las comunidades en su totalidad, de los accionantes. Los intervinientes no hemos participado en estos espacios. De hecho, esta decisión que tomó el gobierno se dio justo cuando una delegación de parlamentarios europeos había llegado a La Guajira para hablar con las comunidades y observar cómo está actualmente el arroyo Bruno. The communities that we met, without exception, were extremely worried at how they are being treated by the state and by companies such as Cerrejón. Ayer las organizaciones sociales intervinientes en este proceso les pidieron medidas cautelares a la Corte Constitucional para que el Cerrejón no pueda seguir desviando el arroyo Bruno. Cabe recordar que antes de la decisión de la Corte de suspender los trabajos en 2017, la empresa El Cerrejón ya había desviado 3,6 kilómetros del arroyo Bruno, afectando a las comunidades y a la naturaleza de La Guajira. Durante todo el mes y aún desde antes, el presidente Duque ha incluido en sus comentarios públicos frases alrededor de la letra P. Sus intérpretes han aclarado que esta vez no se refiere a la P de Colombia, sino a la P de Petro. El presidente Duque en sus discursos recientes no ha dejado de aludir al candidato Petro y a su campaña, aunque sin mencionarlo abiertamente. El mensaje constante de Duque es que la campaña Petro está basada en las 3 P. 3 P's que están atentando contra la democracia: la posverdad, el populismo y la polarización. Es evidente que Duque hablaba de Petro. Hay que tener mucho cuidado con la otra P, con la P del populismo. Que les dicen a la ciudadanía: pan para hoy, para todos, cuando lo que están incubando es hambre para mañana. En las últimas 2 semanas, el presidente Iván Duque ha dejado evidente su participación en política electoral, pese a la prohibición constitucional y al deber de neutralidad que obliga al jefe de Estado. Si alguien dice que se acabe el ICETEX y pagamos todas las deudas, suena muy bonito. Populismo, aplauso. La minería ha sido muchas veces satanizada dentro de lo que yo he llamado el autoritarismo 3P, que empieza a construir sobre la posverdad y le empieza a decir a la sociedad: la minería es un enemigo de la sociedad, hay que acabarla, hay que destruirla. Sofismas que lo que buscan es acabar con la industria nuestra. Uno de los temas en los que más ha tenido injerencia el presidente en la contienda electoral es la propuesta pensional del candidato del pacto histórico. Esa propuesta de echarle mano a los fondos privados de pensión, se lo digo así de claro, eso es robarse el ahorro de los ciudadanos para ponerlo al servicio de la politiquería, y por eso debe ser rechazado. Esa propuesta que yo escuché en estos días que decía: vamos a echarle mano a los fondos de pensiones privados, que porque son recursos públicos. No, señor, esos no son recursos públicos. Pese a estas afirmaciones, Duque, día después, y afectando la propia credibilidad de los fondos privados de pensiones, que se supone toman decisiones sobre la inversión de los ahorros de los colombianos basados en análisis técnicos y no cálculos políticos, se refirió a la inversión por parte de estos de los ahorros de los colombianos. Hoy se anuncia por parte de los fondos de pensión una inversión en proyectos de infraestructura en nuestro país
de 4.5 billones de pesos. Además del presidente Duque, subalternos suyos como ministros y superintendentes también han participado en política electoral con declaraciones a la prensa y con mensajes desde sus redes sociales. Los últimos actos del gobierno Duque parecen estar enfocados a inclinar el resultado de las elecciones hacia el candidato de sus preferencias. Modificaciones en las juntas directivas del Banco de la República y Ecopetrol, entre otras decisiones, indican que el jefe de Estado está interviniendo en política electoral. ¿Cómo no recordar ahora al procurador Mario Aramburu, a quien no le tembló la mano ni la voz para hacerle una admonición y una represión muy severa al doctor Carlos Lleras Restrepo cuando infringió esa norma de oro? Además de su injerencia en política electoral, el presidente Duque también ha tomado y anunciado medidas económicas, previendo la posibilidad de que lo que suceda al candidato del pacto histórico, Gustavo Petro, que ha propuesto, entre otras, una transición energética. Ante este anuncio, la Casa de Nariña cambió los estatutos de Ecopetrol, cuya participación del Estado es del 88,49%, para alargar 2 años más el periodo de los miembros de la Junta Directiva. Es una actitud de desprecio hacia lo que es la institucionalidad del país, pero lo otro es una muestra de miedo. ¿A qué le teme el presidente Duque? ¿A qué le teme su partido? ¿Sí? ¿A qué le teme esa derecha colombiana? Si se concretara la propuesta pensional del candidato Gustavo Petro de obligar a los colombianos a cotizar 4 salarios mínimos en Colpensiones y de ahí para adelante en fondos privados, estos últimos prácticamente desaparecerían, pues cerca del 89% de los hogares en el país tienen ingresos menores de 4 millones de pesos. Ante esto, Duque les dio su apoyo a los fondos privados en sus inversiones en obras de infraestructura. En mi larga historia cercana al Ejecutivo y desde el Legislativo, no había visto un presidente que de manera tan descarada, porque esa es la palabra, intervenga en una campaña presidencial. El gobierno no tiene nada que hacer en esa decisión. Ya la legislación colombiana permite que los fondos privados puedan invertir en obras de infraestructura y puedan invertir en actividades públicas. Desde hace varios meses el gobierno de Duque también ha tratado de incidir en la independencia del Banco de la República. Intentó nombrar gerente a su entonces ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, y aunque la mayoría de los codirectores tienen un perfil técnico, no es un dato menor que todos ellos hayan sido nombrados por Duque. El presidente Duque se ha caracterizado por no tener amarras en el ejercicio del poder durante su ya largo mandato. La Corte Constitucional está pendiente de fallar cerca de 20 demandas relacionadas con la suspensión de una parte de la Ley de Garantías, decisión que impulsó el gobierno Duque en el Congreso en plena contienda electoral. Finalmente, la alcaldía expidió el decreto que restringe el pasajero en las motocicletas, ya no genéricamente, sino por género, es decir, si es mujer puede ir atrás y si es hombre, no. Camilo Galán. Mónica, en la modificación de la medida se asumió que la mujer parrillera tiene menos posibilidades de ser delincuente que el hombre parrillero, pero esto es algo que aún no tiene prueba técnica. En vísperas de una nueva contienda electoral presidencial y ante los atentados en contra de la fuerza pública y la población civil en Bogotá, la alcaldía distrital expidió el decreto 119 del 2022, por medio del cual se adoptan medidas transitorias y preventivas para la seguridad y el orden público de la ciudad. Tenemos un solo propósito común: cuidar a nuestras familias, cuidar a Bogotá de esa amenaza criminal y terrorista que estamos afrontando. Este documento establece, entre otros, la limitación a la circulación en moto, pues luego de una semana caótica por las manifestaciones de varios grupos de motociclistas que no estaban de acuerdo por las nuevas medidas, iniciaron las conversaciones. Llevamos varios días conversando y acabamos de tener una reunión muy constructiva de varias horas. Estos lograron un diálogo con la alcaldesa Claudia López en el que llegaron a un acuerdo entre las dos partes. Pero necesitábamos este diálogo en donde a partir del lunes 18 de abril del 2022 se restringe el tránsito de motocicletas con acompañante hombre desde las 7 de la noche y hasta las 4 de la mañana, los días jueves, viernes y sábado. Según el documento, esta medida se extenderá hasta el 30 de junio del 2022. Solo habrá restricción a acompañante hombre. No habrá ninguna limitación, será parte de las excepciones para que no tengan limitación al acompañante
el hecho de que el acompañante sea mujer. Estos usuarios además tienen la obligación de hacer visible su placa, es decir, que conductores y acompañantes estampen en el casco el número de identificación asignada a la motocicleta con unas dimensiones y características estipuladas, de tal manera que sea visible a cualquier autoridad o a cualquier cámara de seguridad. Hemos acordado flexibilizar esa placa de identificación, que los motociclistas puedan escoger si la ponen en las dimensiones y condiciones acordadas en su casco o en la prenda reflectiva que ya las normas de tránsito les solicitan portar. Este documento también hace énfasis en otras medidas que empezarán a regir a partir del lunes 11 de abril. Estas son restringir a partir de las 10 de la noche y hasta las 4 de la mañana la permanencia en parques, corredores ambientales y plazas urbanas, además de restricciones a la venta y consumo de alcohol. Los lugares en los que, según los documentos del programa de alimentación del adulto mayor en Soacha, se reparten las comidas corresponden a lugares que no tienen relación con los contratistas y en los que tampoco se brinda ese servicio. Miguel Ángel Peñaranda. Mónica, junto con la calidad de las comidas y la ganancia de los contratistas, estas son irregularidades denunciadas por los veedores del programa, aunque la alcaldía dice que todo se hizo con transparencia. Contratos sin los requisitos, alimentos incompletos y en aparente mal estado son algunas de las irregularidades que se presentan en los comedores comunitarios para adultos mayores en Soacha. Hay gente que solamente coloca esas fundaciones o licita para esos contratos para lucrarse. Este comedor de la Comuna 2 de Soacha, contratado por más de 2.000 millones de pesos, en su registro aparece esta dirección, pero no coincide con el sitio adecuado para hacer un comedor que entregue alimentos a los adultos mayores. Este lote es mío, ¿sí? Ese terreno es mío y hay unos tierreros en ese lote y ellos construyen todo con esa misma dirección. En este otro comedor, donde acuden diariamente al menos 50 adultos mayores para almorzar, aparentemente el manejo no sería el más adecuado. Ellos licitaron, entregaron en un sitio donde no había comedor y fuera de eso llamaron a presidentes de junta para pedir los salones comunales prestados y ni siquiera mandaban el personal requerido para entregar los almuerzos. En la denuncia conocida por la Procuraduría, al parecer se falsificaron documentos para que operadores se ganaran las licitaciones millonarias de estos comedores. La documentación tanto del personal profesional como capacidad de las locaciones y capacidad para la prestación del servicio resultan siendo falsificadas. Los que licitan y muchos de los que lo hacen porque están amañados dentro de los programas, no son personas que lo hacen de corazón. Los programas de comedores comunitarios al parecer también fueron objeto de jugadas políticas locales. Entonces lo que hacen es decirles que si ustedes no vienen a recibir el almuerzo, les vamos a quitar el bono de adulto mayor. En otros registros licitatorios aparece este local donde supuestamente funciona un comedor comunitario, pero se venden frutas y verduras. Aquí no funciona ningún comedor, aquí no hay nada ahí. ¿Y usted le han dicho que aquí funciona un comedor? No, a mí no me han dicho nada. Pero verdaderamente donde se reparten los almuerzos del comedor es en ese establecimiento estatal. La alcaldía de Soacha informó que todos los contratos se han desarrollado con transparencia y contestarán cualquier requerimiento de los organismos de control. Todo esto se realiza a través de la plataforma de SECOP, en el cual la Secretaría de Desarrollo Social presenta proceso competitivo para el cual 18 entidades se suscriben y 12 de ellas presentan la propuesta. Esta unión permite que hoy tengamos en la ciudad cerca de 4.000 adultos mayores. La Procuraduría está adelantando las indagaciones sobre las presuntas irregularidades relacionadas con los contratos y posibles afectaciones a esta población vulnerable. Hay países de América Latina menos tolerantes que el Vaticano frente a las personas LGBTIQ+, lo que indican los indicadores. La red Equadex, que defiende derechos de comunidades diversas en género en todo el mundo, estableció un ranking con 198 países, con Arabia Saudita en el puesto 196 e Islandia en el primero, Perú en el 69, el Vaticano en el 66, Colombia en el 46, México en el 30 y Uruguay en el sexto. Esto indica que los latinoamericanos somos menos tolerantes que el Vaticano. Esto es lo que indican los indicadores. Por cada donación en baki.co/inclinada la red independiente de 230.000 pesos o más, ustedes fortalecerán la labor informativa de Noticias 1. Tendrán la suscripción a la revista Cambio por un año y además recibirán este maravilloso morral reflectivo para que brille siempre nuestra alianza por la verdad. Muchas gracias por elegir la independencia.
Un conductor de bus y su esposa, a quienes el comandante de policía de Bogotá les pagó 200.000 pesos en bonos para que lo acompañaran a una rueda de medios de comunicación, diciendo que el grafitero asesinado por la espalda el día anterior era un delincuente, ya no podrán ser juzgados. Enrique Tapias. Mónica, como dicen en el lenguaje judicial, se vencieron los términos gracias a las dilaciones de sus abogados y a la lentitud del proceso en su contra. Aunque esta semana la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá determinó en segunda instancia que el coronel Nelson de Jesús Arévalo deberá pagar 20 años de prisión por los delitos de favorecimiento en homicidio agravado y fabricación, porte y tenencia de armas en el caso del asesinato de Diego Felipe Becerra, la familia del artista callejero considera que hubo impunidad con quienes falsamente lo denunciaron como un atracador. Ellos son contactados por miembros de la policía, los cuales les piden pues, que en las declaraciones de un supuesto robo a una buseta. Ellos se reúnen con el general Patiño. Jorge Narváez, el conductor de la supuesta buseta atracada, y su esposa recibieron del entonces comandante de la policía de Bogotá, Francisco Patiño, 200.000 pesos en bonos, justo cuando estaban poniendo la falsa denuncia. Después, la oficina de comunicaciones de la policía los llevó a que hablaran con la prensa, señalando al joven grafitero como un atracador. Ellos fueron conducidos después de colocar la denuncia el 20 de julio a los diferentes medios de comunicación, aparentemente por orden de uno de los altos mandos. Hoy las dos personas que pusieron la falsa denuncia están libres gracias a que las dilaciones en el proceso les permitieron obtener el vencimiento de términos de los 3 cargos que cursaban contra ellos: falsa denuncia, favorecimiento al homicidio y fraude procesal. El Estado colombiano se ve abocado a una declaratoria de responsabilidad internacional en la medida en que no fue capaz de garantizar los derechos a la verdad y a la justicia de las víctimas de esta grave violación de derechos humanos. Por el momento, la familia del joven asesinado por la espalda por el patrullero Wilmer Alarcón asegura que insistirán hasta las últimas instancias para que se haga justicia en este caso. Desde que están expuestos los crímenes de guerra de Rusia en Ucrania, fluye más la ayuda militar para Europa del Este. Hoy Eslovaquia recibió un sistema de defensa antiaérea y resolvió enviarlo a su vecino. Y el primer ministro inglés sorprendió con una visita inesperada a Kiev. El gobierno de Eslovaquia informó que donó su sistema de defensa aérea S-300 de la era soviética a Ucrania para ayudar a la nación a repeler los ataques por parte de la Fuerza Aérea de Rusia. El primer ministro Eduard Heger, junto con sus altos funcionarios de la Unión Europea, sostuvo durante su visita a Kiev que este tipo de apoyo será indispensable para repeler los ataques que se hacen desde Rusia. Me gustaría confirmar que Eslovaquia ha proporcionado a Ucrania un sistema de defensa aérea S-300. La nación está defendiendo a su país soberano y a nosotros también. Es nuestro deber ayudar, no quedarnos quietos e ignorar la pérdida de vidas humanas bajo la agresión de Rusia. El gobierno ucraniano instó a otras naciones en la necesidad de realizar acciones para retomar más equipos defensivos para poder proteger el espacio aéreo durante la invasión rusa. Por su parte, el primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, en una visita inesperada a Kiev, se reunió con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, como muestra de solidaridad hacia Ucrania. Johnson aprovechó el viaje para presentar un nuevo paquete de asistencia financiera y militar para fortalecer las fuerzas ucranianas. La diplomacia británica calificó como sorpresiva la visita a Ucrania de su primer ministro al no ser anunciada formalmente y reafirmó el apoyo del Reino Unido con material militar por 120 millones de euros. Ya regresamos con el equipo de video de la policía que drogó a drogadictos para hacer un montaje para el ministro de Defensa. Este es Noticias 1, la red independiente. El candidato presidencial Gustavo Petro advirtió hoy en su cuenta de Twitter que existen intenciones de filtrar dineros del narcotráfico en su campaña y alertó al respecto a sus comités de financiación. En otro trino posterior respondió de nuevo a la petición de su renuncia como senador con un trino en el que dice que le guarda su oficina en el Capitolio al candidato de Duque, insinuando que será Fico el que quede en segundo lugar. Este es Noticias 1, la red independiente. Ya llegan a 10 los policiales investigados por su papel en el montaje de un falso centro de vicio en la casa abandonada de una persona de la tercera edad en Pereira. El montaje incluyó la búsqueda de drogadictos y la provisión de dosis para que ellos consumieran en el lugar mientras la policía los grababan.
El día de hoy se derriba un mito de inseguridad. La justicia penal militar, como consta en este documento conocido por Noticias 1, abrió una indagación contra 4 oficiales de la policía de Pereira por el montaje en el que la humilde vivienda de una adulta mayor de 93 años terminó siendo señalada y destruida en medio de un supuesto procedimiento contra el microtráfico liderado por el ministro de Defensa, Diego Molano, el pasado 18 de marzo. Se había convertido en una guarida de atracadores, en un sitio de consumo. Aunque la policía, por orden del general Fernando Murillo, director de la Dijín, decidió apartar del cargo a 7 altos mandos de la policía de Pereira, el juez 167 de Justicia Penal Militar, extrañamente, solo vinculó al proceso con delitos por establecer a los uniformados de menor rango. Mayor Wilmar Delgado, capitán Víctor Julián Botero, capitán John William Calderón y la subteniente Luisa María Mora Rincón. Mora Rincón, quien lleva más de 2 años al frente de la Oficina Asesora de Comunicaciones de la Policía de Pereira, el día del montaje, fue asignada como jefe de seguridad de la zona del derribamiento. Es decir, por orden de sus superiores, no se encontraba en su cargo habitual. 46 personas hacían parte de su equipo de trabajo para proteger al ministro Molano en la falsa olla y sus alrededores. Esta es la perla del Otún. Obra en el proceso esta orden de servicios del 16 de marzo, 2 días antes de la demolición de la vivienda, firmada por el coronel Aníbal Villamizar, apartado de su cargo actualmente, en la que se dictan instrucciones para el dispositivo de seguridad por la llegada del ministro. Incluso se enviaron invitaciones para el evento. Se tiene prevista la visita del doctor Diego Molano Aponte, ministro de Defensa de la República de Colombia, con motivo de los eventos acto protocolario para el derribamiento mito de inseguridad. Cada uno de los que inicialmente fueron apartados de sus cargos, los coroneles y mayores, tenían funciones específicas dentro de la orden de servicios, cuyo jefe era el mayor Andrés Felipe Castañeda, jefe de protección y servicios especiales. La supervisora fue la teniente coronel Dewi Jacome, comandante operativo de seguridad ciudadana. Funciona, pero aunque todo lo expuesto probaría que se hizo un montaje para mostrar resultados en Pereira, el ministro Molano ha guardado silencio sobre lo sucedido. Las víctimas, estigmatizadas y sin vivienda, aún no reciben ni siquiera una disculpa. El problema no es que no haya agua en el planeta, sino que está sucia, pero la que se evapora es más limpia que la estancada. Por eso la tecnología solucionó un problema, pues ya permite captarla del aire. Aunque sin agua no hay vida y a pesar de que este líquido abunda en todo el territorio nacional, muchas poblaciones y zonas rurales de Colombia no tienen acceso a acueductos ni agua potable. Por esta y otras razones, un grupo de investigadores colombianos diseñó una máquina que identificaron con el nombre de Big Sha y cuyo objetivo es la creación de agua pura a partir de condiciones elementales de la naturaleza. Big Sha tiene la capacidad de condensar el agua que se encuentra en buenas cantidades y en forma de vapor en la atmósfera para luego procesarla y el paso más importante, convertirla en potable. Cuando Big Sha ha creado agua en su forma visible, se procesa y se le añaden nanoburbujas de hidrógeno, calcio, magnesio, zinc, entre otros elementos que hacen que el líquido final se asemeje a las corrientes cristalinas de los manantiales incontaminados, lo cual constituye en el mundo hipercontaminado de hoy un verdadero tesoro. El primer prototipo de la máquina Big Sha produce 60 litros de agua, pero se espera ampliar esta cantidad y evolucionar esta herramienta hasta llevarla a una mejor calidad en el resultado final. Esta forma natural de aprovechar la naturaleza, especialmente el componente gasoso que se encuentra en la atmósfera para llevarlo a ser, después de unos procesos, un líquido potable, es decir, apto y sano para el consumo humano, no solo resuelve una carencia social de la mayor incidencia, sino que termina siendo un sistema eficiente y mucho más barato que la construcción de las grandes estructuras que requieren los acueductos para que sirvan a un número importante de habitantes de una población. Por la pandemia no decimos que después de la tempestad viene la calma, sino que después del homeworking viene el coworking. Con el avance de la tecnología y de las necesidades de amplitud física, en estos tiempos, como efecto de la pandemia y la pospandemia, los lugares para trabajar han evolucionado. Hoy los empleados buscan menos rigidez a la que tienen las oficinas tradicionales y buscan espacios novedosos, cómodos y libres. El lugar predilecto para trabajar, en particular entre las poblaciones jóvenes, es el que se conoce con el nombre inglés de coworking. ¿Cuáles son sus características? Responde un experto. Son espacios de trabajo colaborativo, son espacios de trabajo alterno para toda esta gente, estos nómadas digitales, para pequeñas, medianas empresas, para gente innovadora,
para gente freelance. Se trata de salas con todos los muebles necesarios para desarrollar un trabajo durante algunas horas o días, en donde se encuentra lo indispensable en medio de un ambiente limpio, amplio y agradable, y en donde también se encuentran dentro del mismo espacio arquitectónico otros servicios como mesas de junta, servicio de cafetería, de asistencia secretarial y otros. Lo más interesante es que sus usuarios no están amarrados al lugar, sino que llegan a él solo cuando lo requieren. El tema de home office creo que también ya está llegando a unos límites. Después de todo este tema de pandemia, la gente quiere salir, quiere interactuar. Estos sitios, con todas sus comodidades accesibles para un arrendamiento de tiempo parcial, permiten trabajar con todos los servicios necesarios y ahorrar en gastos que ya son indispensables. El 11 de junio vuelve al ring el colombiano Deneb Díaz, quien combatirá por título internacional semipesado con el campeón francés Bilal Latrèche. Al Champions Boxing Club, situado en el corazón de Bogotá, llega el púgil colombiano Deneb Díaz diariamente con una nueva motivación, un cetro internacional en juego. Va a ser un título grande que se va a estar en juego ese día, entonces pues la idea es traernos el cinturón a Colombia y pues buscar la oportunidad para el fajón mundial. En el este de Francia, límites con Suiza, está Besançon, lugar de combate ante el actual monarca galo de los semipesados. No se faja tanto, pero tiene muchas cualidades técnicas. Cada salto, cada puño, cada movimiento describe el rival que tendrá al frente en la categoría de los 79.5 kilogramos. Podemos acoplarnos a su estilo, podemos meterle buena velocidad y buscar un knockout para nosotros para traer pues ese triunfo. El púgil capitalino habla en lo que está trabajando. En el intercambio de golpes, ser un poquito más contundente y pues es mucha velocidad lo que es ataque-defensa. El 11 de junio quizá será el único colombiano en ese escenario, pero Deneb, ya acostumbrado, ha sabido dar la batalla en tierras lejanas para buscar ese sueño que ronda su mente, la gloria para su familia y su país, con un cinturón, obteniéndolo en el exterior. Hoy a las 9:30 de la mañana despegó el primer vuelo comercial desde Boyacá. Que no nos vaya como el Challenger. El evento se volvió un paseo de olla y emocionó a los vecinos que están orgullosos de ser el último departamento Señoras y señores, con aviación diaria. aplausos, aplausos. ¡Guau! ¡Qué berraquera! ¡Qué chido! Y en estos primeros días del mes ya son cientos los backers que han hecho sus donaciones de nuestra nueva promoción y muy pronto van a recibir en sus casas este magnífico morral reflectivo de la Alianza. Así que hagan sus donaciones. Recuerden ingresar a baki.co/inclinada la red independiente. Nos vemos en las redes sociales y mañana domingo a las 8 de la noche aquí en Cable Noticias con las mejores noticias del fin de semana. A ustedes, como siempre, gracias por elegir la independencia. Feliz noche.